Buenas, ¿cómo están? Bueno, les acercamos este video con la idea de poder ampliar el PowerPoint que les vamos a presentar y un documento donde hacemos un análisis del discurso para poner en contexto eh, la primera vez que fui adscripto a esta materia. eh, Realicé un análisis del discurso que terminé presentando en el Congreso de Ciencias Humanas. Es un poco lo que le acerco en este video y en el PPT, titulado Las acentuaciones ideológicas en los discursos presidenciales y las tensiones sobre la noción de la libertad en torno a esas acentuaciones ideológicas. Eh, bueno, un poco el trabajo parte de un análisis crítico del discurso y dialoga en primera instancia con la teoría de Valentín Voloshinov, que es un poco la pertinencia del video en el marco de los textos que ustedes vienen leyendo en el inicio de esta materia. Así que bueno, como introducción, nosotros el objeto de estudio de este trabajo son los discursos de asociación presidencial frente al Congreso de Raúl Alfonsín, que asume el 10 de diciembre de 1983 en el marco de la salida de la última dictadura cívico-militar, y Javier Milei, hasta Javier Milei, pasando por todos los discursos de asociación presidencial eh, que asumen el 10 de diciembre de 2023. Nos detenemos particularmente en las acentuaciones ligadas a la palabra libertad y libre, entendidos como signos ideológicos que nos permiten identificar formaciones discursivas en disputa. En ese marco nos paramos. Eh, bueno, en ese sentido, lo que nos permite es observar, a lo que les iremos contando en el desarrollo de las diapositivas y también en este video, dos campos, ¿sí? Siempre que uno plantea un análisis del discurso, eh, hace un análisis comparativo, ¿no? Y hay dos campos donde la noción de libertad funciona de una manera y funciona de otra, ¿no? Son acentuadas de diferentes formas. En primera instancia, un campo donde la libertad tiene una noción política y un campo donde la libertad tiene una noción más económica. Dentro de esos dos campos hay diferentes matices y concepciones, ¿sí? Algunos más prácticos, otros más colectivos, otro más restrictiva, otra más individual, otra más económica. Eso lo iremos viendo en el trayecto del trabajo. Bueno, nuestro marco teórico, como les contaba, tiene en primera instancia a Valentín Voloshinov, con quien trabajamos esta idea que nos une de alguna manera, ¿no? Que fue planteada por Mónica en clase, el entendimiento del lenguaje atravesado por el conflicto social y la disputa ideológica. Es una concepción que nos permite evaluar las acentuaciones que hay en una palabra en determinado momento histórico y cómo funciona esa construcción del signo ideológico, ¿no? Recordando un aspecto básico: la palabra es neutra como tal, pero es motivada y adquiere un determinado sentido en función de esa motivación que entendemos está en conflicto, indefectiblemente. Eh, por otro lado, laburamos también con Pecheu, eh, quien plantea que las formaciones ideológicas son compuestas por formaciones discursivas interligadas a partir de una posición en una determinada coyuntura, ¿no? En el marco de un aparato ideológico. Hay formas también de enunciación, conceptos y búsquedas temáticas que tienen los hablantes que de esa manera construyen las regularidades en los discursos y son prácticas situadas históricamente. Esas formas de enunciación, conceptos y búsquedas no están dadas, sino que tienen su contexto. Eh, y por último, en ese sentido, las prácticas sociales, a partir de Norman Freiklov, que también es parte de nuestro marco teórico, que van a ver ahí en la diapositiva, entendemos que las prácticas constituyen un orden social. Entonces el orden del discurso no podemos entenderlo como un sistema cerrado, sino algo abierto y que se encuentra expuesto a lo que sucede en la interacción social. Eh, en ese sentido, Fairclough, por ejemplo, en su trabajo de método de análisis crítico del discurso, habla mucho de cómo la globalización operó en ese contexto histórico en el discurso político y la idea del libre mercado y demás, ¿no? Eso
es un poco lo de entender que el orden social también eh, está incidiendo sobre ese orden del discurso. Em, bueno, la metodología, para cerrar esta primera parte de nuestro video, es un corpus integrado, como les contaba, por todos los discursos de asunción presidencial desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, cuya última asunción es la de Javier Milei en 2023, y de ese corpus, de esa lectura de todos los discursos, seleccionamos las ocurrencias de libertad y libre, entendida como la palabra que nos permite analizar una disputa ideológica por su acentuación. Lo que hacemos es cómo se encuentran en las oraciones, en los párrafos, en función de qué asociaciones está la palabra libre y la palabra libertad. Bueno, yendo al análisis, primero en las diapositivas van a ver en la número 5, planteamos la concepción liberal política, con una división en ese marco en torno a la libertad como responsabilidad colectiva. Tomamos Alfonsín, tomamos Menem, tomamos Alberto Fernández. Bueno, Alfonsín en su discurso de Asunción plantea la libertad en términos colectivos, depositando a los ciudadanos una responsabilidad en ese ejercicio de la libertad. Lo van a poder ver ahí, el pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno sobre los actos que influyen sobre el conjunto social. Claramente hay una visión colectiva. En ese sentido, Menem, que en la línea temporal es el segundo que asume en el marco de la vuelta a esta democracia, habla también de, bueno, el pueblo argentino eligió el camino de la democracia, la paz, la justicia, el desarrollo, la libertad, y tenemos que seguir con el esfuerzo colectivo porque ya no estamos en mezquindades, ¿no? Como que aparece asociada también a una idea de pueblo, de tarea colectiva en términos sociales. Y Alberto Fernández plantea: defenderemos la libertad y la autonomía de los pueblos a decidir sus propios destinos. También la libertad, el pueblo, tenemos la autonomía para decidir, como que ahí hay un enfoque bien colectivo de la sociedad, de cómo está asociada la palabra, ¿no? Otro dentro de esta noción política de la libertad con consecuencias prácticas. Es muy interesante. Alfonsín dice: la libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses de todo el pueblo y cada sector en particular, ¿no? Hay una idea de la libertad en términos bien prácticos: construir, crear, producir. En ese mismo sentido, Alberto Fernández plantea que, bueno, sin pan la vida solo se padece, sin pan no hay democracia ni libertad. No puede ser que seamos los mayores productores de comida. Digo, ahí se está posicionando en torno a bueno, lo práctico, la mesa de todos los días, ¿no? Y la libertad también aparece como, bueno, existe si va a existir garantizar ese derecho práctico. Después, otra concepción en el marco de este campo de la libertad en un entorno más político. Ahí parece una idea restrictiva también de la libertad. Cristina Fernández de Kirchner lo plantea en 2007. El ejercicio de la democracia es la igualdad ante la ley, no solamente la libertad, es la libertad y la igualdad. La una sin la otra no funciona. La libertad está supeditada, está restrictiva a cierta complemento, cierta integralidad, digamos. No se plantea como un elemento único, sino asociado a otras cuestiones, otras palabras. Digamos, la igualdad aparece bastante en el discurso de Cristina. También aparece en el discurso de Néstor. Eso después le vamos a dejar el link para que puedan ver todos los discursos y puedan también verlo ustedes, ¿no? En cómo aparecen estas citas. Asociamos también igual al PowerPoint, al video, el documento donde está citado en cada página de donde sacamos los discursos, ¿no? Después, la concepción liberal en lo económico que contábamos al principio. En primera instancia como libre mercado, de la Rúa Menem. Menem acá, luego de una narrativa distinta, asume el segundo mandato con una narrativa muy clara. Necesitamos reasegurar nuestras libertades, reformular los límites del Estado y valorizar la iniciativa privada.
hay un cambio ahí, ¿no? Hay una idea de la libertad ya orientada al libre mercado, hacia un aspecto más económico. Menem tiene una característica que el resto no aparece con tanta claridad. Opera en un campo, primero en el campo político, reafirmando la democracia, opera luego en un campo más de la libertad económica, en un periodo del 90 donde hay un contexto que está a tono con ese planteo. Y eso lo podemos ver, esta idea la podemos ratificar con De la Rúa, que cuando asume, entre otras cosas, plantea: tenemos que el deber de impulsar la exportación de nuestros productos, de proteger nuestras industrias. Como país de desarrollo tenemos que defender la libertad y no ser discriminados del mundo, ¿no? Aparecerá la libertad también en el marco de un espíritu globalista de época, en la época de los 90. En el marco de la libertad en noción económica, como ejercicio individual de derechos, es una de las categorías que también proponemos. Y Milei, que tiene una particularidad, es el único de los discursos que analizamos que hace una cita textual completa en su discurso, en este caso a Alberto Venegas Lynch, que lo cita para plantear que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y que en el principio basado de la no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad, ¿no? La libertad acá es, justamente como planteamos en la diapositiva, ejercicio individual de derechos, fundamentalmente los derechos económicos. Y en ese sentido también Milei ofrece una categoría que no se veía en las diferentes asociaciones de la libertad, o por lo menos nosotros lo encuadramos en algo que no habíamos encontrado en el análisis, que es que la libertad aparece como un sistema de ideas y de creencias. O sea, es muy abstracta la libertad de Milei, a diferencia de una libertad para crear y para construir, haciendo un paralelismo con Alfonsín. Es una libertad que 4 veces en el discurso dice las ideas de la libertad, ¿no? Y después habla de la esencia de la libertad, también con un principio de acercamiento a creencias religiosas. Aparece la celebración de Hanukkah, bueno, las fuerzas del cielo están cerca también de la noción de libertad en el cierre de su discurso. Como que ahí aparece una categoría que en el resto de las libertades económicas no aparecía con claridad.